Comienzo al webinar el uso de la imagen en el aula de L. Supongo que me estáis escuchando todos bien, alto y claro. Imagino que sí. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a dejar un minutito, un momento para comprobar que efectivamente me estáis escuchando y que me podéis ver. Y empezamos. Ok. Y también imagino que me podéis ver, ¿verdad? Ok, bueno, pues bienvenidos y lo primero pues me voy a presentar un poco y lo primero agradeceros que estéis aquí, el interés que habéis mostrado en este webinario, que ha tenido bastante éxito, espero que lo disfrutéis, igual que lo he disfrutado yo preparándolo y que lo voy a disfrutar impartiéndolo. Bueno, y crear un poco un espacio común de conocimiento para ver cómo llevamos la imagen al aula, ¿no? En mi caso es cómo la llevo yo al aula. Y bueno, pues en primer lugar eso, agradeceros a vosotros el estar ahí y también agradecer a Enclave de L el darme esta oportunidad de participar en esta serie de webinarios, que es una suerte tenerlo porque es, como he dicho, una gran manera de compartir conocimientos entre profesores, entre editores de materiales y bueno, y vamos allá. También deciros que es la primera vez que estoy hablando a un PowerPoint, entonces es un poco curioso, estoy acostumbrada a ver la cara de las audiencias, pero bueno, me imaginaré vuestras caras, imaginaré que estáis atentos y creando conocimiento junto con lo que, vamos, junto conmigo. Bueno, me voy a presentar. Yo soy María Martínez Delgado, soy profesora de español, estoy viviendo ahora mismo aquí en Londres. Hoy tenemos un día bastante bonito, así que estoy contenta con ello, que no es muy común. Y bueno, contaros un poco acerca de mi trayectoria profesional. Estoy trabajando aquí en Londres como profesora de español para adultos en instituciones universitarias, tanto alumnos de carrera como adultos y estudiantes de posgrado, ¿no? Y en cuanto a mi formación, pues hice el máster de Lingüística Aplicada en la Enseñanza de Español como lengua extranjera de la Universidad Antonio de Nebrija y bueno, y también quería mencionar como formación relacionada con la imagen en el aula de L, un curso maravilloso también que hice, que es el de Afectividad y Aprendizaje de L, Imagen y Imaginación de la Universidad de La Rioja. O sea que bueno, esto es un poco la formación que tengo, además de otros cursos relacionados con otros temas, pero sobre todo en lo que me ha dado más pautas en cuanto al uso de la imagen. ¿Y por qué la imagen? ¿Por qué elijo la imagen? Bueno, pues decido presentarme un poco con esta imagen del fotógrafo Chema Amador, que me gusta mucho, no sé si lo conoceréis. Es un poeta visual, es un fotógrafo español que es una maravilla. Y me presento de esta manera para explicaros que por qué la imagen, pues porque me ha interesado siempre muchísimo, me gusta mucho la fotografía, que sobre todo lo que voy a hablar aquí es de fotografía y de cómo aplicarla al aula de L. Y este interés, al estar rodeada bueno, en mi círculo cercano hay algún fotógrafo, entonces pues debido a ello he tenido la suerte de conocer o de ver, de explorar la fotografía y de poder llevarla a clase y trabajarla con los alumnos. Entonces, bueno, pues de ahí surge mi interés y también me defino a través de esta imagen, pues porque soy una persona a la que le interesa, bueno, como a todos los que nos dedicamos a la enseñanza de español, me interesa muchísimo la lengua, me interesa muchísimo nuestra cultura, nuestra lengua y de ahí viene también me interesa mucho jugar con la lengua y con la imagen. Y eso es lo que voy a pretender en este webinar, que juguemos juntos con la lengua y con la imagen desde la experiencia individual de cada una. Esta es mi experiencia, ¿no? Esto es lo que voy a mostrar, cómo he llevado yo ciertas imágenes al aula, pero hay tantas interpretaciones de imágenes como asistentes hay hoy aquí y como imágenes vamos a ver. O sea, que esto es desde mi experiencia. Bueno,
¿Qué vamos a ver en este webinar? ¿Qué vamos a ver? Esta imagen de Cartier-Bresson, que espero que estéis todos así expectantes con los anteojos, ¿no? Viendo a ver qué es lo que va a pasar en este webinar. Pues en primer lugar voy a hablar un poco sobre el uso de la imagen, las imágenes en el aula, el uso de la imagen, por qué utilizar imágenes desde mi punto de vista, qué criterios de selección son pertinentes para escoger detalladamente esas imágenes que vamos a llevar después al aula y qué dimensiones se mueven al llevar imágenes al aula. Por otro lado, voy a plantear una serie de propuestas didácticas breves, sin entrar en una estructura, un detalle muy concreto, sino van a ser más bien pinceladas, ideas de cómo llevar determinadas imágenes al aula. También tener en cuenta que al ver estas imágenes va a estar un poco descontextualizado. No me voy a detener mucho, sino que son ideas, ¿no? Ideas, cómo he trabajado yo determinadas imágenes desde mi experiencia y tened en cuenta también que las imágenes que vais a ver son enfocadas a adultos y a distintos niveles, pero siempre a adultos. Entonces, bueno, pues eso también influye un poco el tipo de imágenes que vais a ver. En tercer lugar, bueno, ya finalmente hablaré un poco sobre recursos de fotografía, ¿no? Hay algunas páginas que tengo en mi mochila, páginas web o fotógrafos, sobre todo no bancos de fotografía, sino páginas de fotografía en las que podemos encontrar imágenes muy interesantes. Y finalmente, pues daré paso a una discusión final, ¿no? En la que habrá un turno de preguntas y respuestas. Y os ruego que entendáis que voy a primero a realizar toda la presentación y finalmente va a haber este momento de preguntas y respuestas para poder hacerlo todo un poquito más fácil y no perder el hilo en el momento en el que voy a presentar todo este contenido, ¿sí? Entonces, por favor, anotad las preguntas y al final sentiros libres de hacer cualquier pregunta. Intentaré responderla en la medida en la que mejor pueda. Bueno, pues empezamos. Entonces, las imágenes en el aula. Las imágenes en el aula he decidido empezar con estas dos citas de estos autores, de Berger y Clark, que son estudiosos, fueron estudiosos de la imagen. Pero primero quiero matizar, antes de pasar a estas citas, hay diferentes tipos de fotografías, como todos sabemos, de imágenes, perdón, como todos sabemos. Esto es algo obvio, imágenes en movimiento, imágenes estáticas, ¿no? Sin entrar dentro de una tipología de imagen muy específica, pero yo me voy a centrar en la fotografía, por los motivos que he explicado antes, ¿no? Y me voy a centrar en la fotografía por motivos de interés y por lo que creo que puede generar en el aula, en la fotografía de fotógrafos profesionales. Y además también voy a mencionar qué fotografías pueden llevar los alumnos. No solamente tenemos que partir o que utilizar recursos que podamos encontrar en otros, sino que tenemos una fuente de creación de imágenes estupenda y de compartir imágenes y de trabajarlas con los alumnos, que además es bastante motivador para muchos de ellos, ¿no? Bueno, ¿por qué la fotografía? ¿Por qué las imágenes en el aula y en este caso la fotografía? Desde mi punto de vista creo que es algo universal, la imagen es algo universal y sobre todo también en el ámbito de la enseñanza, de enseñanza de lenguas, cuando estamos enseñando un código que quizás no es el compartido, ¿no? Y bueno, no, quizás no, es que no es el compartido, sobre todo de niveles iniciales, después se va compartiendo, se va descubriendo. En la imagen podemos encontrar un punto en común y tienen un gran valor comunicativo y hay un punto en común, un espacio en común que nos puede ayudar tanto como motor, pero también como para relacionarnos entre nosotros, alumnos y profesores, entre alumnos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que hay que explorar y que hay que trabajar, este valor comunicativo, esta universalidad de la imagen y este punto en común en el aula, este punto de encuentro. Además, bueno, lo que ya es muy obvio también es que estamos rodeados de imágenes, estamos en un mundo visual, entonces ahora mismo nos es tan fácil encontrar imágenes que por qué no seleccionarlas y llevarlas al aula con un criterio y emplearlas como un punto en común, un punto de encuentro, ¿no?
También algo que me parece muy interesante es la interacción que se crea cuando vemos una imagen. Como dice Berger, ¿no? Bueno, voy a traducir un poco las citas a mi modo de entenderlas, las he plasmado en inglés, pero voy a traducirla un poco. Es lo que dice Berger, ¿no? O sea, que no solamente miramos, ¿no? Sino que a lo que vemos, sino que siempre estamos mirando a la relación entre las cosas y nosotros mismos. Y eso es lo que veo muy interesante en llevar imágenes al aula. Los alumnos no están únicamente mirando, los alumnos lo que ven es la relación que encuentran con esa imagen, además de la propuesta didáctica que llevemos, ¿no? En la que guiaremos un poco, pero aquí hay un factor afectivo y previo muy importante, ¿no? Un factor afectivo y de significado que traemos en la mochila cuando miramos una imagen. Nadie ve una imagen y la ve igual que el compañero. Depende un poco de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido y lo que nos va a mover, a provocar, ¿no? Los sentimientos, las emociones que van a provocar. Y esto ayuda a que también al ligar esta manera de aprendizaje a un conocimiento previo, a unas experiencias previas, hay un aprendizaje más significativo, ¿no? Y también, como dice Clark, que dice es algo muy parecido, ¿no? Que más que de la noción de mirar, o sea, que más que mirar, que es algo totalmente pasivo, un acto de reconocer, cuando leemos o cuando vemos una fotografía, leemos la fotografía no como una imagen meramente, sino como un texto. O sea, hay una comprensión mayor, hay una implicación mayor y eso es lo que creo que debemos de hacer en el aula. Llevar las imágenes de manera consciente y que los alumnos se impliquen afectivamente, creen imagen, ¿no? Creen imagen y la entiendan, la hagan suya. No simplemente la miren, sino que la lean como un texto. ¿No? También me parece muy interesante comentar que por qué imágenes de fotógrafos, por qué puntualizar a estos fotógrafos y por qué tomar sus imágenes, referenciándolas siempre, muy importante. Pues porque detrás de estas imágenes que tenemos de fotógrafos, o sea, de estas imágenes que han tomado los fotógrafos, hay historias reales, historias muy interesantes y además esto, además de la relación que crea el alumno con la imagen, es muy interesante ver la reacción del alumno cuando descubre la historia que hay detrás de esa imagen, lo que no se ve, lo invisible en la imagen, ¿no? Entonces también es interesante en algunos momentos jugar con ello. Y esto es lo que vamos a hacer durante este webinario. También vamos a jugar con lo que no se ve y vamos a descubrirlo nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar un poco a los criterios de selección para llevar una imagen al aula, ¿sí? ¿Qué criterios de selección? Aquí me he basado en lo que dice Goldstein, ¿no? que es un autor que me inspira mucho en el tema de cómo utilizar la imagen en el aula. Goldstein dice que tenemos que tener en cuenta criterios como familiaridad, es decir, familiaridad con la imagen, ¿no? ¿Qué familiaridad tenemos? Uso práctico, podemos relacionarlo con cómo vamos a utilizar esta imagen en el aula o también pues podemos relacionarlo con la experiencia propia, lo que decíamos antes, la subjetividad, ¿no? La subjetividad de cada alumno al imaginar, al ver una imagen, perdón. También algo muy importante, que una imagen impacte, que provoque algo, que mueva. Quizás también lo que podemos hacer es que mueva algo con la actividad que proponemos. O sea, lo veo como un todo, no solamente la imagen, sino qué actividad estamos proponiendo, que provoque cierto impacto, que mueva algo dentro del alumno. Y además, algo que es súper positivo, muy positivo a la hora de llevar una imagen al aula, es la apertura a múltiples interpretaciones que menciona Goldstein, ¿verdad? Es decir, hay un significado múltiple y esto también está muy relacionado con la experiencia previa, ¿verdad?
Algo que me gustaría añadir a mí a lo que ha dicho el autor, Goldstein, pues yo también me rijo un poco por mi grupo, es decir, mi intuición, cómo pienso que va a funcionar esta imagen con mis alumnos, cuál creo que es mejor, cuál creo que es peor, por qué. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta sus gustos, sus intereses a la hora de seleccionar la imagen, no únicamente nuestros gustos e intereses, sino qué pensamos que va a ver el alumno, ¿no? Es igual que cuando llevamos un texto escrito. Bien, en cuanto a las imágenes en el aula, seguimos hablando de las dimensiones, ¿no? ¿Qué dimensiones puede generar la interpretación o la interacción con una imagen? Lo que estamos hablando de esta interacción constante entre el lector de imágenes, el alumno en nuestro caso, y la imagen. Pues, ¿qué genera? Estamos hablando de una dimensión afectiva, una reacción personal ante la imagen, eh, cargada de subjetividad. Yo sigo hablando de esta subjetividad que me parece que es un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar las imágenes y del que tenemos que aprovecharnos y que utilizarlo. También una dimensión composicional, que en la interpretación de imágenes pues podemos analizarla, hay una composición siempre, y una dimensión crítica y social, que está muy relacionada a lo que hablamos antes del impacto, que mueva algo en el alumno, ¿no? Pues que podamos entender el contenido, matizarlo socialmente, contextualizarlo. Esta clasificación es del autor de Callow. Bueno, pues después de esta introducción teórica y de mi presentación, vamos a pasar a materia, vamos a pasar a mirar a qué vamos a ver, ¿no? Vamos a pasar a las propuestas didácticas que he planteado yo, y como os digo, van a ser pinceladas sobre ciertas imágenes y qué he hecho yo con mis alumnos y qué me ha funcionado y qué pienso que se puede hacer. Pero como os digo, está abierto a múltiples interpretaciones, a múltiples opciones, y por eso os pido que cuando veáis una imagen también penséis cómo la haríais vosotros, qué haríais vosotros en el aula, porque creo que eso es lo enriquecedor también, qué nos sugiere esa imagen para llevar con nuestros alumnos al aula. Voy a plantearos un poco la dinámica de las propuestas para que no nos perdamos para que tengamos un hilo conductor claro. He agrupado las imágenes en áreas temáticas, por así decirlo. No me he ceñido a una tipología de actividades porque básicamente las actividades que vamos a ver están englobadas en la interacción con la imagen, descripción, sino que me baso en categorías de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar vamos a ver imágenes de objetos y personas. ¿Qué podemos hacer con imágenes en las que hay objetos y personas, juntos o separados? Veremos. Después vamos a ver una categoría, grupos de imágenes de personas, retratos. ¿Qué podemos hacer con estos retratos? ¿Cómo podemos llevarlos al aula? Un tercer apartado, un tercer momento en el que veremos imágenes con ventanas, que es algo que me interesa mucho y que creo que puede dar mucho juego. Un cuarto momento en el que veremos situaciones, imágenes que nos cuentan situaciones que podemos trabajar con este tipo de imágenes. Y en quinto lugar, pues veremos cómo trabajar con secuencias de imágenes también. Como os digo, son todo fotografías, entonces serán secuencias de fotógrafos o secuencias de nuestros alumnos. Y en último lugar, pues algunas imágenes que he llevado al aula que han generado debate, que creo que también es interesante, que está bien verlas y reconocer el trabajo de determinados autores que generan bastante debate con su fotografía. Son varios. Bueno, os voy a pedir, a partir de ahora vamos a ver una serie de imágenes. Lo que vamos a hacer es que vais a ver la imagen. Os voy a dar unos segundos para reflexionar qué haríais vosotros con esa imagen, para observarla, para hacerla vuestra, y después os voy a plantear qué es lo que he hecho yo, ¿no? Desde mi experiencia, qué me ha funcionado, qué me ha parecido interesante. Entonces, bueno, pues lo que pretendo es que os llevéis lo que he hecho yo y también que generéis en base a vuestra experiencia lo que habéis hecho, qué haríais, ¿sí? Que haya cierta interacción. Pues vamos a empezar con imágenes de objetos y personas, ¿eh?
Aquí tenemos una imagen del autor Greg Segal. Voy a dejar unos segundos para mirarla. Bien, ¿cómo he llevado yo al aula esta imagen? Que es bastante peculiar y que además puede generar cierta inquietud. La he llevado con alumnos de nivel bastante avanzado, nivel B2, para trabajar la expresión de opinión, sobre todo acerca del tema del consumismo, que es de lo que está hablando, ¿no? Para generar debate. Entonces, la he llevado al aula desde el punto de vista de la expresión escrita, dándoles este input y teniendo que expresar opinión acerca de este tema, o si no, pues llevando a cabo un debate en el aula, y funciona bastante bien. Como os digo, estas propuestas son pinceladas, no os voy a explicar demasiado los contenidos previos ni qué es lo que hemos estado trabajando, pero bueno, sobre todo la expresión de opinión y el punto de vista, ¿sí? También, bueno, otra posibilidad que podemos trabajar con nuestros alumnos es describir esta imagen, describir e interpretar, describir el estilo de vida de esta familia, interpretar las costumbres. ¿Qué dice de nosotros la basura? También podemos plantearlo así, o podemos describir la personalidad de estas personas a través de lo que hemos utilizado, ¿no? De qué basura hemos utilizado. Creo bueno, que es interesante también que sepáis que Greg Segal lo que hace con esta es una serie de imágenes, es una serie de retratos que hace a diferentes familias, a diferentes personas, con la basura de una semana, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante también llevar al aula no únicamente una sola imagen, sino llevar al aula la serie de imágenes de este autor. Bien, pasamos a la siguiente imagen. Este es un conjunto de imágenes de la autora Tanya Houghton. Y sería este grupo de imágenes con este otro, ¿no? Con estos personajes, con estas personas. Bien, aquí lo que he trabajado yo ha sido, pues bien, podemos describir los alimentos, describir qué es lo que estamos viendo en la imagen y relacionarlo con las personas, justificar por qué, ¿no? Os doy un momento también para que penséis a quién corresponde cada imagen y cada grupo de alimentos, ¿no? Eh, También lo que podemos hacer es producir nuestras fotos de alimentos, ¿no? Y que los alumnos las produzcan y que las lleven al aula. También es lo que he hecho, ¿no? Mis alumnos han fotografiado sus alimentos, los que más les gustan o los más representativos de su dieta, y tener que encontrar quién es el dueño de cada una de las imágenes, ¿no? Explicar gustos alimenticios, nuestros gustos en relación a la comida también. Es muy motivador cuando el alumno lleva su imagen al aula. Y bueno, también comentaros que lo que podemos hacer es hablar sobre la migración, la relación existente de la migración y la comida. Puede ser esta imagen como un input, un generador de debate, ¿no? También. Eh, Como veis, tienen múltiples interpretaciones, múltiples aplicaciones. Estas son las que yo he llevado las que he llevado a cabo en el aula y que me han funcionado. Me han parecido interesantes con mis alumnos. El proyecto de esta autora, de Tanya Houghton, lo que hace es exactamente esto: relaciona los alimentos con las migraciones, es decir, cómo los migrantes estamos unidos en cierto modo a nuestros alimentos del país de origen. Y esto todos los que estéis fuera ahora mismo escuchándome lo sabréis, al menos estoy pensando en mi jamón y mis picos, ¿verdad? Sí, la que estamos relacionados en cierta manera a los alimentos de nuestro país de origen, y esto podemos transmitírselo a nuestros alumnos y podemos trabajar con ello en el aula desde el punto de vista de la descripción de objetos, de la descripción de alimentos y de relacionar, hacer hipótesis sobre a qué persona pertenece esta fotografía. Bueno, pasamos a la última de la serie de personas y objetos, y en este caso esta imagen es del fotógrafo Nacho Piqueras. Aquí, ¿cómo lo he llevado al aula? Pues describir qué hay en la imagen, qué objetos hay en la imagen. En lugar de alimentos, aquí tenemos objetos,
e interpretar, hemos interpretado profesión, carácter, gustos, en qué lugar está, ¿no? Todos estos, todos estos puntos podemos trabajarlos con los alumnos en el aula a través de este tipo de imágenes en las que, bueno, fotógrafos han decidido retratar escritorios, sus escritorios diariamente o diferentes escritorios, diferentes imágenes con objetos que pueden decir mucho de nosotros, ¿no? Bueno, pues para terminar este primer apartado, como hemos visto, podemos objetos e imágenes, decir qué hay en la imagen, podemos relacionar el contenido con personas, podemos reconocer gustos e intereses, podremos describir personalidad, estilo de vida y costumbres y generar debate y expresar opinión, ¿no? Bueno, pues ahora voy a pasar al segundo bloque, que es el de personas. Y estos son retratos, retratos sobre todo. En primer lugar, vais a ver una serie de 3 retratos de distintos autores y entonces analizaremos qué es lo que podemos hacer con ellos. Aquí tenemos una imagen impactante del autor, del fotógrafo Lorca de Cocha. Aquí hay una imagen tomada por Richard Avedon. Y en último lugar, que quizás conozcáis esta imagen, una imagen fotografiada por Dorothea Lange. Hay múltiples retratos, como sabéis, pero bueno, estos 3 autores trabajan mucho el retrato y con retratos muy interesantes. Muy interesantes. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta serie con las imágenes por separado? O qué podemos hacer con las imágenes en conjunto también. Vamos a ver, por separado podemos preguntar a la imagen, podemos formular preguntas a esa imagen, ¿no? En cuanto a identidad, lugar de residencia, gustos, experiencias. Podemos intentar conocer la imagen, que esa imagen nos hable, nos dé información. Y aquí pues trabajamos muchísimos contenidos, ¿no? Quién eres, dónde vives, esto podemos hacerlo desde un nivel inicial. A mí me gusta mucho hacerlo con alumnos de nivel inicial cuando empezamos a trabajar la presentación. También lo que se puede hacer es formular esta serie de preguntas, o lo que yo hago es formular esta serie de preguntas y que los alumnos también respondan, ¿no? Que haya interacción entre los alumnos, que adopten la personalidad de la persona de la imagen y tengan que averiguar cuando tenemos una serie de preguntas cuál es la persona que está hablando. Esto es muy motivador también. Tenemos una parrilla de preguntas que le preguntamos y el compañero contesta y tienen que ver qué imagen es la que nos está hablando a través del compañero. Algo también que es muy, muy interesante y que suele gustar a los alumnos es después de hacer este trabajo, es ver quiénes fueron en realidad esas personas y ver si realmente tenemos algo en común en lo que hemos dicho, dónde vive, quién es, qué gustos tiene, ¿no? Esta persona según lo que hemos planteado y ver lo que en realidad ocurrió en el momento de tomar la imagen, quién era, ¿no? Por ejemplo, bueno, brevemente os voy a mencionar esta primera imagen de Lorca di Corcha, pues hay una serie de fotografías de este estilo en la que el autor lo que hace es que con un flash va por la calle y con un flash capta la imagen de las personas sin que él sea visto. Entonces capta imágenes muy, vamos, como cuando vamos caminando nosotros por la calle que no vamos pensando en absolutamente nada, ¿no? En este caso, Richard Avedon lo que hizo fue retratar trabajadores norteamericanos. Entonces veréis una serie de fotografías de este autor sobre trabajadores norteamericanos en su ropa de trabajo y son imágenes también muy expresivas. Y en este caso, pues bueno, esta es una serie de la autora Dorothea Lange de un documental sobre temas sociales de los años 30. Se llama Farm Security Administration en Estados Unidos, ¿no? En las 2 primeras podemos trabajar sin tanto contexto y esta imagen nos da mucho más contexto. No es únicamente el retrato, sino que al alumno le guía un poco más en cuanto al contexto que hay alrededor de esta imagen.
Y bueno, también otra opción que tenemos es, una vez que tenemos a estos, que hemos conseguido toda esta información de los personajes, o bien la información que ha decidido el alumno, o bien la información real de la foto, pero bueno, yo prefiero quedarnos con la información que ha decidido el alumno porque ha tenido una conversación con el personaje, pues muchas veces decimos escribe un texto sobre, ¿no? Pues escribe un texto con estos personajes, ¿no? Crear personajes para un posible relato escrito. Bien, por otro lado vamos a seguir viendo imágenes de personas, pero ahora van a ser personas en compañía, ¿no? Vamos a centrar el objetivo va a ser ver no únicamente a una persona, sino ver a dos personas o más. Aquí tenemos una imagen de la fotógrafa Françoise Brunel. Aquí tenemos una imagen de Jamie Moore, que quizás conozcáis. ¿Qué hago yo con este tipo de imágenes? Pues bien, yo con este tipo de imágenes lo que hago es trabajar las diferencias, ¿no? La descripción desde el punto de vista del aspecto físico. Qué llevan, cómo son, ¿no? Toda la descripción de aspecto físico desde niveles iniciales. También lo que podemos hacer es asociar imágenes por parecidos. En ambos casos, ambas autoras trabajan series, ¿no? Trabajan series. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, lo que hace Françoise Brunel es juntar a desconocidos. Entonces junta a desconocidos con parecidos muy razonables. No sé si estáis de acuerdo en que estas personas se parecen bastante. Lo que podemos hacer es separar las imágenes y que encuentren, a ver que asocien las imágenes por parecidos. Es una serie fotográfica estupenda, o sea que os la recomiendo. Y también lo que podemos hacer en ambas, y lo que hago con ambas autoras, es asociar o hacer hipótesis sobre qué parentesco tienen estas personas. Bueno, ya os acabo de decir que estas dos personas no tienen ningún tipo de parentesco, no tienen ningún tipo de relación, pero antes de que el alumno sepa esto, es muy interesante que se planteen qué es qué relación tienen, ¿no? ¿Qué tipo de relación tienen? Pues aquí trabajamos todas las relaciones de familia y parentesco. Bien, aquí en este caso, pues la relación que tienen es la autora Jamie Moore, que decidió vestir a su niña como grandes iconos de la historia, ¿no? Grandes iconos de la historia, mujeres de la historia. Entonces, en este caso, pues tenemos a Coco Chanel, ¿no? Podemos encontrar diferencias, ¿no? Podemos buscar parentesco o no. Y bien, el último grupo de imágenes sobre grupos de personas es esta de Angelica Das, este proyecto de Angelica Das. Es un proyecto muy interesante, ahora os explicaré un poco en qué consiste. Yo lo trabajo en el aula desde el punto de vista desde la actividad típica que ya conocemos del quién es quién, ¿no? Descripción de personas también. Estos retratos también nos pueden servir para cualquiera de las actividades previas que hemos visto de interacción con una imagen, de presentación y de escribir relatos o parecidos incluso aquí también, ¿no? Esta autora me parece muy interesante su trabajo y creo que puede tener mucho uso en el aula para nosotros porque lo que hace es fotografiar a las personas según su color de piel y darle numerarlo según el color de piel de la gama de cromática Pantone. No sé si lo conocéis, bueno, la gama de Pantone, ¿no? Los distintos colores que están numerados. Entonces, si os fijáis, las personas tienen el mismo color de piel que el fondo. Me parece un proyecto muy bonito, ¿no? Entonces, pues bueno, estas mismas imágenes las tenéis así, todas juntas, o en su página web pues podéis encontrar los retratos individuales. ¿El quién es quién? Pues ¿cómo lo hago? En lugar de decir quién es, pues hay una descripción física.
es el Pantón número tal, o es de esta persona, ¿no? Pues ahí también hay un guiño al tema del color de piel, de la raza, etcétera. Y es como llegó al aula esta serie de imágenes. Ahora vamos a pasar, después de hablar de aplicaciones didácticas sobre encontrar diferencias, describir aspecto físico y hacer hipótesis sobre parentesco, que podemos aplicar a todas las imágenes que hemos visto previamente sobre grupos de personas. Vamos a pasar al tercer grupo, que es de ventanas, ¿no? De ventanas. Primero vamos a ver un par de imágenes desde fuera de la ventana. Y después pasaremos a ver una desde la ventana, desde dentro de la ventana. Bien, pues aquí tenemos una imagen de Gail Albert Halligan, que no nos deja indiferentes seguramente. Bueno, esta imagen desde fuera de la ventana la trabajo para describir lugares, personas, ciudades, ¿no? Podemos hacer hipótesis vamos a ir de más a menos en la imagen y vamos a ir desde la ciudad, la descripción de la ciudad, qué ciudad puede ser, también podemos hacer hipótesis, qué vemos en la imagen, qué hay, y también podemos averiguar, como he dicho, en qué lugar están y moviéndonos hacia las personas que aparecen en la imagen podemos ver pues qué están haciendo, quiénes son, qué tipo de vida llevan. Podemos hacer todo este tipo de hipótesis y podemos trabajar todo este tipo de contenidos. O sea que, como os digo, es ver hacia dónde orientamos nuestra actividad, ¿no? Yo lo trabajo mucho para la descripción de lugares y personas, en descripción de ciudades en nivel A2, ¿no? Que hay, que vemos en la imagen. Y creo que es muy interesante porque vemos el entorno, vemos la ciudad y vemos a las personas en su casa y en la ciudad. Otra imagen desde fuera de la ventana es esta de Sikuza Yokomizo. Y igual que antes, pues podemos ver qué están haciendo. Esta no nos da tantísimo juego, pero es una serie de imágenes en las que la autora le pidió a gente al azar que por favor si les dejaba fotografiar a las personas desde fuera de la ventana, en su rutina diaria, ¿no? Entonces estas personas posan. Con lo cual, si os metéis en la página web de esta autora, veréis que hay diferentes imágenes de personas posando desde dentro de su casa. Pues podemos hablar igual desde que hay descripción de la imagen, no que hay, que vemos qué están haciendo, podemos centrarnos tanto en el espacio como en la persona. Y la última imagen de fotografía desde ventanas o de ventana es esta de Nacho Piqueras, del fotógrafo Nacho Piqueras, que pertenece a una serie que se llama Desde la ventana de un hotel. Aquí, ¿cómo lo trabajo? Pues bien, como hemos hecho antes, describir la ciudad que vemos, hacer hipótesis de dónde están. También podemos decir qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y también lo que es muy interesante es que los propios alumnos lleven a clase, que de hecho ya funciona muy bien, que lleven a clase su propia vista desde su ventana. Entonces lo que podemos hacer es averiguar de quién es cada imagen, ¿no? Podemos plantear, poner en común todas las imágenes, que cada alumno elija una imagen que no es la suya y que las describan y que la persona, que escuchamos la descripción todos, creamos una imagen mental y la persona que reconoce su imagen pues tiene que decir que es suya, ¿no? Y aquí ya estamos activando también la creación de imágenes mentales y estamos trabajando mucho con la afectividad de nuestro lugar, de nuestro lugar de pertenencia, ¿no? ¿Qué vemos por la ventana cada mañana? Pues como he dicho, las ventanas, este es un breve resumen, describir vistas, hacer hipótesis sobre a quién corresponden las fotografías y en qué país se han hecho estas fotografías. Bueno, pues ahora vamos a pasar al grupo que denomino situaciones, ¿no? Situaciones. Una imagen de Pentti Samalati, que seguro que no os deja indiferentes, os genera bastantes preguntas. Una imagen de William Eggleston,
que exactamente igual. Hay cierta tensión dramática y una imagen fantástica del fotógrafo Gregory Crewdson, al que os recomiendo muchísimo para llevar al aula situaciones. Es un maestro de la fotografía. Bueno, pues ¿qué podemos? Bueno, importante de estas imágenes, como habéis visto, en todas hay una gran tensión dramática, no nos deja indiferentes ninguna de estas imágenes y a nuestros alumnos no les va a dejar indiferente una imagen de este estilo. Además, algo que me interesa mucho de este tipo de autores, cómo trabajan la imagen, es que hay un hilo narrativo, hay una narración dentro de la imagen, ¿no? Lo que decíamos antes, que comentaba Clark, que leemos las imágenes más que como una imagen, como un texto prácticamente. Aquí nos está contando una historia, ¿no? Y el autor anterior también, y el previo, ¿no? Entonces, bueno, no nos dejan indiferentes si hay un hilo narrativo. Tenemos que utilizar todas estas posibilidades que nos dan este tipo de imágenes para llevar al aula. Entonces, pues, ¿qué os planteo? ¿Qué es lo que hago yo desde mi experiencia? Pues, ¿qué podemos hacer? Describir la imagen, como hemos visto hasta ahora, ¿no? Describir la imagen de esta escena, qué está pasando, qué personajes hay. Incluso podemos trabajar antes también un poco esto que hemos visto antes, recuperar el hablar con los personajes, hablar con ellos, quiénes son, a qué se dedican, y ahí ya una vez que conocemos los personajes, qué está pasando, dónde estamos, ¿no? Describir toda esta imagen, esta escena más bien. También otro uso que he trabajado con este tipo de imágenes pues es plantear un grupo de escenas de este tipo, observarlas durante un tiempo, quitarlas y tener que describirlas, hacer un memory. Esto es bastante complicado, pero bueno, es motivador para los alumnos más competitivos, ¿no? El tener que describir una imagen cuando no la tienen delante. Y también, pues lo que me parece muy interesante, os invito a que ahora mismo en la pantalla del ordenador tapéis, por ejemplo, la parte izquierda de esta imagen. No veáis el coche, no veáis nada de lo que hay a la izquierda. Imaginaros que veis solamente una parte de la imagen. Pues es algo que hago en el aula. Muestro una parte de la imagen y hacemos hipótesis, ¿no? Los alumnos hacen hipótesis sobre qué es lo que ha ocurrido, qué ha pasado en la imagen, lo que hemos visto hasta entonces. Y hacemos hipótesis sobre lo que pensamos que puede haber en el otro lado de la imagen, ¿no? Después, una vez hecha esa hipótesis, comparamos con la realidad, con la que ha ocurrido. Esto se puede aplicar muy bien a ambas imágenes, a la de Gregory Crewdson y a la de William Eggleston también. Y otra opción pues sería provocar el inicio de un relato, ¿no? Como estímulo, o también el final. No tenemos por qué darles el estímulo únicamente del comienzo, sino un poquito más difícil el del final, el desencadenante. Otra opción de situaciones que también podemos ver es la de sombras. Las sombras nos van a dar muchísimo juego aquí, ¿no? Lo que se sugiere y lo que no se muestra directamente. Como hemos visto también, pues expresión de hipótesis con esta imagen de Cartier-Bresson y Alexei Bednich, perdón al autor, pero no soy capaz de pronunciar bien su nombre. Y lo que se puede hacer también, y da mucho juego, es que las sombras, al no haber personajes, podemos crear, hacer una escritura, hacer una narración de imágenes nosotros, en la que los alumnos tengan que escribir qué es lo que ocurre en esta imagen. Pues podemos llevar en esta secuencia de imágenes. Podemos llevar a cabo tareas de escritura colaborativa, por ejemplo, ¿no? Con varias imágenes de sombras, que puede ser bastante motivador. Bien, describir las acciones de las sombras también, qué es lo que están haciendo, etcétera. Y imaginar posibles situaciones y contextos. Bastante parecido a lo que hemos visto con las imágenes anteriores de las escenas, pero llevándola a cabo con estas sombras y jugando con lo que no se ve. Siempre jugando desde lo que no se ve, lo desconocido, inferir significado, crear imágenes visuales. Aquí es una manera muy potente de poder crear imágenes visuales.
Y bien, ya casi terminando y al hilo de la creación de historias, de imágenes encadenadas que decíamos de las sombras, ¿no? Crear una secuencia de imágenes, también podemos llevar a cabo una historia con este tipo de imágenes, es decir, con una secuencia de imágenes que hay autores como Cristina de Midel que hacen. Bien, por ejemplo, Cristina de Midel aquí lo que hace es que nos cuenta una historia, una secuencia de imágenes que cuentan un relato real. Entonces yo lo que propongo y lo que he hecho en el aula es reconstruir una historia a partir de estas imágenes, narrar la historia, ¿no? Reconstruirla a partir de diferentes imágenes, las damos desordenadas a los alumnos, que prefiero que podemos hacer una historia colaborativa en grupo, y bien, pues después leer la historia real, que en este caso está basada en un relato africano. La autora de la foto lo que hizo fue hacer una serie de fotografías y basadas en un relato. Pues podemos leer este relato después de reconstruir la historia a los alumnos, podemos leerles el relato para que comparen en qué se parece, en qué se asemeja, en qué se diferencia. Otra opción es que los alumnos lleven a clase sus propias imágenes, lleven una secuencia de imágenes que cuenten una historia y trabajar la expresión escrita a través de esas imágenes. Es muy motivador para ellos y suele funcionar bastante bien. Además, tampoco necesitan, el que quiera hacer la fotografía está fenomenal, y el que prefiera, vamos, hoy en día tenemos todos imágenes en el móvil, o sea que es algo muy inmediato que se puede hacer, muy rentable y que implica mucho al alumno a nivel afectivo también. Y por último, pues quería terminar un poco con imágenes que pueden generar debate, ¿no? Quería plantearos imágenes que me gusta llevar al aula, muchas de las que hemos visto antes generan debate, pero quería que vieseis también algunas de las que he visto pues que pueden generar debate, como esta imagen de Paul Hermansen, esta de Alexei Vendingin, otra vez difícil pronunciar su apellido, ¿no? Estas imágenes, esta es la única imagen que no pertenece a un fotógrafo, es una especie de movimiento que llaman Mujeres sin Cabeza, de Hollywood, ¿no? Si os metéis en la página web veréis que es un análisis de los carteles de determinadas películas y de cómo se representa a la mujer. Y esta última imagen de David LaChapelle, que también puede crear bastante debate, ¿no? Bueno, pues podemos crear debate, podemos entrevistar al compañero sobre estos temas, también es lo que he hecho, pues dar un input y que se entreviste al compañero sobre estos temas. También otra cosa que funciona bien es decir qué están pensando los personajes, ¿no? ¿Qué están pensando e intentar relacionar estos pensamientos con las imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué están pensando estos personajes? ¿Qué están pensando aquí? Entonces decimos, pues están pensando tal o cual, creo que pertenece a esta imagen, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a recursos de fotografía que utilizo, pues tenemos Magnum Photo, WordPress Photo, Lens Culture, también es muy interesante, el British Journal of Photography. Todos estos fotógrafos están en Instagram, o sea que es, bueno, todos los que siguen, los que están vivos a día de hoy, la mayoría están en Instagram, podemos seguirlos, también es una muy buena manera de mantenernos al día en imágenes y seguir aumentando nuestro banco de imágenes para la clase de L, y bueno, ya las que conocéis, Flickr, Picasa, etcétera, ¿no? Pero aquí os dejo estos recursos que yo suelo visitar a menudo. Y importante también deciros que, como siempre, citemos a estos autores porque es muy importante poder reconocer reconocer su trabajo, el gran esfuerzo que hacen y lo que disfrutan con su trabajo, imagino también. Bueno, pues para terminar, ya he terminado, os quiero agradecer muchísimo vuestra atención, espero que haya sido vuestro interés
y que os llevéis mucho de este webinario en la mochila. Y bien, pues ahora abro el turno de preguntas y respuestas. A ver si puedo contestar a las preguntas que hayan ido surgiendo, dudas, en la medida en la que pueda contestar. Bueno, deciros que esta imagen es de Chema Madoz, o sea que empezamos con Chema Madoz, con la imagen de las manos y con la que me presenté y terminamos con él también, para que veáis que es poesía visual pura lo que trabaja este autor. Si hay alguna pregunta. Momento. Bien, Pablo dice, ¿cómo te planteas la búsqueda de una imagen? ¿Usas algún fondo de imágenes en particular? Y por último, eh, ¿guardas tus imágenes y les buscas uso o buscas con fines específicos? Bien, pues gracias Pablo por tu pregunta y muchas gracias, me alegro que te haya gustado. ¿Cómo me planteo la búsqueda de una imagen? Pues en primer lugar, bueno, voy a ir a tu última pregunta, porque lo que dices, ¿guardas imágenes y buscas uso o buscas imágenes con fines específicos? Hago las dos cosas. Es decir, por un lado, eh, guardo imágenes que voy viendo, por lo que os comentaba, tengo la suerte de estar rodeada de fotógrafos en cierto modo, entonces tengo la casa llena de libros de fotografía, entonces me llegan, o sea, me caen del cielo. Y después también, pues cuando me siento delante del ordenador a preparar una clase, eh, busco las imágenes en función de la actividad. Las suelo buscar en función de la actividad también. O sea que un poco las dos cosas. Fondo de imágenes, pues de fotógrafos los que he mencionado antes, ¿no? Un poco los que tenéis para estar al día, pues Magnum Photo, WordPress, Lens Culture es muy bueno, y luego seguir a estos fotógrafos también, ¿no? Y bien, espero haber respondido un poco a tu respuesta. Por aquí, Marimar Bolillos. Mis nociones de fotografía son un poco limitadas. ¿Nos sugieres alguna manera de empezar? Sí, o sea, lo que os sugiero es que si te refieres a el hecho de hacer fotografías, o bueno, vamos a ver, desde el punto de hacer fotografías, sal a la calle con tu cámara y disfrútalo con tu móvil. Y desde cómo investigar o cómo utilizar imágenes de fotógrafos, sigue a los fotógrafos, sigue a Chema Madoz, que tiene un banco de imágenes estupendo para el aula, sigue a Cartier-Bresson, síguelos, o sea, métete en sus páginas web y allí vas a encontrar de todo, o sea, de todo. Y de verdad que es una muy buena manera una muy buena fuente de inspiración. Yo me he centrado solo en la fotografía, pues tenemos muchísimos otros recursos, ¿no? Pero me he centrado en ella porque es lo que tengo más cerquita y es en lo que yo me inspiro más. Bien, pues espero haber respondido tu pregunta, Marimar. Irán Zupeña pregunta, ¿encuentras fácilmente la explicación e identidad de los personajes de cada fotografía? Pues esto es algo muy interesante, porque normalmente los fotógrafos cuando explican sus proyectos suelen hablar de esto. Es decir, sí, sí es fácil encontrarlo. Por eso es la ventaja que creo que tiene con respecto a coger una imagen al azar y no preocuparnos un poco de su origen, ¿no? La ventaja que tiene es que cuando un fotógrafo lleva a cabo su trabajo, pues también quieres poner qué es lo que ha fotografiado, que pretendía, algunos no, pero muchos de ellos sí. Entonces, si os metéis en sus páginas web, veréis sus proyectos, veréis su explicación de los proyectos, por qué han sido tomadas. Entonces, yo creo que es una muy buena manera, sí es fácil.
Margarita Coaglia. Hola, ¿puedes hacer un ejemplo un poco más concreto de cómo gestionar un debate a partir de la imagen? Sí, claro, pues por ejemplo, tenemos eh, la imagen de, vamos a ver, pues la del oso, ¿no? O bueno, vamos a ver, esta que me gusta mucho, vamos allá. Mira, vamos a ver, esta, ¿no? Tenemos esta imagen de Alex Benji. Pues lo que podemos hacer, lo que me gusta mucho hacer es, les doy unos momentos a los alumnos para que reflexionen, para que piensen, pues hemos trabajado una serie de estructuras para expresar opinión. Por ejemplo, a mis alumnos de B2 hemos trabajado unas estructuras para expresar opinión, hemos trabajado el subjuntivo, hemos trabajado el indicativo, y entonces pues quiero que lo practiquen y hay que forzarlo porque tienen que producirlo. Perdonad aquí. Hay que forzarlo porque tienen que producirlo y entonces les muestro esta imagen. ¿Qué opináis sobre esta imagen? Bueno, pues en unos minutos escribimos lo que opinamos sobre esta imagen con las estructuras que hemos visto y que hemos trabajado. Y lo que hago, por ejemplo, el debate de los 59 segundos, que seguramente habéis utilizado vosotros, llevo unas campanas y entonces pues podéis hablar solamente 59 segundos. Si queremos que den sus opiniones propias, podemos hacer esto así. Si no, lo que podemos hacer es dividir la clase entre gente que está a favor o gente que está en contra de un determinado tema, ¿no? Entonces, pues bueno, pues igual, 59 segundos, cada uno tiene que expresar su opinión. O podemos, si queremos, ampliar un poquito más el tiempo, ¿no? Pues espero que te dé un buen ejemplo de cómo gestionar este debate a partir de una imagen. Eh, José Cavalli, ¿se hacen clases enteras a base de imágenes o son una parte de una clase? ¿Qué tiempo de la clase significa? Pues para mí son parte de una clase. O sea, claro, podemos diseñar una secuencia toda de imágenes, pero yo creo que son parte. O sea, no, yo tal y como lo entiendo es como una parte más para trabajar contenidos siempre sin perder de vista cuál es el objetivo comunicativo de nuestra sesión. Por eso decía al principio que no iba a plantear secuencias didácticas contextualizadas, sino que iba a dar pinceladas, sobre todo para mostrar estas imágenes y para promover y provocar que hubiese debate, ¿no? Y que vosotros pensaseis cómo las lleváis al aula y cómo las llevaríais. Pero yo lo veo más, o como la trabajo yo, es como una parte de la secuencia. No, nunca he probado a trabajar toda una clase de imágenes. Espero haber contestado a tu pregunta, José. Chalarampa Inlenzouf. Hola, felicidades por el seminario. Imagino que dentro de las aplicaciones didácticas se refiere al uso de la gramática, ¿verdad? Tanto la representación como el repaso de algún fenómeno gramatical, gramática, vocabulario, exactamente, sí, todos los contenidos que queramos trabajar, todos los contenidos que queramos trabajar en la sesión. O sea, pues igual que llevamos al aula un texto escrito, podemos llevar al aula un texto visual, ¿no? Y es parte del contenido de una sesión, exactamente. Eh, podemos trabajar muchísimos componentes de la lengua, ¿no? Expresión oral, escrita, gramática, podemos trabajar varios componentes. Lorena Pérez, eh, ¿conoces algún autor que enseñe costumbres, estilos de vida y aspectos culturales de personas de países de habla hispana? Pues tendría que reflexionar acerca de esto, Lorena. Me haces una muy buena pregunta, porque es llevar al aula las imágenes desde el punto de vista de ¿no? Un poco sociocultural, ¿verdad? Pues tendría que reflexionar acerca de esto y os podría dar una respuesta más adelante, porque así me pillas un poco en frío y no te sé decir ahora mismo algún autor que trabaje específicamente aspectos socioculturales, pero seguramente lo sabrás. Sería indagar un poco en fotógrafos hispanos, indagar un poco en ello. Justina Kidaka. Hola María, muchas gracias por la charla, gracias a vosotros. Mi pregunta es, ¿usas proyector cuando trabajas con imágenes o los imprimes? Depende. Depende. Generalmente suelo utilizar proyectores, ¿no? Cuando dispongo de ellos, que no siempre se disponen, y también en otros momentos pues las imprimo porque hay veces que también me gusta que el alumno
toque la imagen y la utilice, la manipule, ¿no? Cuando decíamos crear una secuencia narrativa, pues entonces pues, me parece mucho más interesante que el alumno toque, mueva las imágenes, las intercambie, ¿no? Entonces depende de la actividad. Gracias por tu pregunta. Macarena Gorillo, gracias por compartir tus ideas. ¿Has utilizado cuadros como imágenes? Sí, claro, sí, mucho. O sea, también me interesa mucho. Entonces, bueno, eh, conozco quizás un poco más de fotografía que de pintura, pero sí, sí. Y creo que es una muy buena fuente de imagen. O sea, es fantástica, fantástica, sí, Macarena. Jennifer, niño, mi pregunta tiene que ver más con la logística en la clase. Cuando le pides a los estudiantes que muestren las fotos que han tomado, ¿cómo haces para que todos las vean? ¿Conectas los dispositivos a un proyector o les pides que te las envíen antes para imprimirlas? Pues depende del tipo de actividad y depende del grupo. Por lo general yo no suelo tener grupos muy grandes, entonces me resulta muy fácil y bueno, y aquí todos tienen un móvil, entonces aquí con los alumnos me resulta muy fácil pedirles que la traigan en su teléfono móvil, así que es lo que suelo hacer. O si quiero que algún alumno haga alguna presentación basada en una imagen, también me las pueden enviar y las proyecto, es lo que suelo hacer, pero imprimirlas, las de los alumnos generalmente, vamos, no, nunca las he imprimido. Ya os digo, suelo utilizar mucho los recursos que tenemos en el aula y es que en el móvil, a día de hoy, sobre todo los alumnos universitarios están muy acostumbrados a ello, a la imagen. Si nosotros vivimos inmersos en la imagen, ellos mucho más. Eh, ¿Ha, ¿Ha habido alguna imagen que no haya funcionado en el aula? Si ha habido, ¿por qué crees que no ha funcionado? Es Betana. Svetana, pues sí, claro. Sí, hombre, claro que sí. Hay imágenes que muchas veces uno los lleva al aula pensando que va a tener una respuesta determinada y ni fu ni fa. Otras veces que no, que llevas una imagen sin saber muy bien ¿no? La, qué es lo que va a ocurrir, o bueno, aunque tengas tú tu secuencia, pero tampoco, claro, es que es lo que hablamos, es la subjetividad del que mira, nunca podemos controlar al 100% qué es lo que va a surgir dentro de un alumno cuando ve una imagen, entonces, pues bueno, están las creencias previas, los intereses, entonces sí, pues sí, ha habido casos en los que no ha funcionado como yo esperaba y casos en los que ha funcionado mejor de lo que yo esperaba. Y me preguntas que por qué creo que no ha funcionado. Pues bien puede ser o por la subjetividad del alumno, por lo que lleva esa persona en la mochila, por lo que ha vivido antes y cómo enfrenta esa imagen, que creo que puede ser. Pues por ejemplo, si yo soy sensible a un determinado tipo de imágenes o soy muy crítica con una imagen determinada y mi compañero no, y entonces pues puede generar una tensión que a lo mejor no sea muy buena o sí, ¿no? Eh, y luego también, pues lo que puede pasar es que una imagen no se adecue bien a un objetivo docente determinado, que no se sepa secuenciar bien la actividad, también puede pasar. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta no únicamente la imagen en sí, no partir de la imagen tal cual, sino pensar qué propuesta didáctica vamos a llevar al aula, qué vamos a hacer, qué estamos trabajando en ese momento en el aula, o sea, que la imagen no sea un recurso, ¿no? Que acompañe, que creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y cuánto tiempo que es el adecuado para el trabajo de una imagen? Pues Arancha Gaceu. Pues Arancha, yo creo que depende de la actividad, depende de la actividad. Porque si, por ejemplo, vamos a trabajar una imagen, pues para, por ejemplo, en los primeros casos, que era la interacción con ese personaje, ¿no? O encontrar diferencias, pues el tiempo que necesiten los autores, el tiempo que necesiten los alumnos, o en este caso, pues también si tenemos una serie de imágenes que queremos hacer una narración, pues tendrán que utilizar durante más tiempo esas imágenes. O sea, yo creo que depende un poco de la actividad que llevemos al aula, el tiempo de uso de la imagen. Bárbara Yabata,
Entiendo perfectamente que haya que hacer referencia al autor, pero ¿qué fuentes de imágenes usas? ¿Son públicas o también hay que comprar los derechos para usarlas? Bueno, cuando tienen fines educativos, según la Ley de Propiedad Intelectual, se puede utilizar una parte con fines educativos. O sea que eso es de la legislación, pero se puede utilizar una parte. O sea que sí, yo lo que hago es, normalmente lo que suelo hacer es referenciarlo siempre con fines educativos, pero se tiene que referenciar y suelo ir a las páginas de los autores. Pero bueno, es una parte mínima del trabajo que llevan a cabo, que una selección del trabajo de los autores, ¿no? Entonces, bueno, pues no, sí que se puede utilizar con fines educativos en instituciones, etcétera. A ver, de nuevo, Svetlana, cuando seleccionas unas imágenes, ¿cuáles son las que acaban siendo más seleccionadas? ¿Las blanquinegras o de color? Claro. Bueno, yo prefiero las imágenes a color, pero bueno, yo creo que ahí ya va en el gusto también y en la variedad, ¿no? O sea, eso es un poquito, depende de las elecciones, que como hay tantas opciones. Y bueno, y también depende de lo que quiera decir la imagen, porque hay imágenes que, no sé, piden el blanco y negro, ¿no? Hay imágenes, esta imagen, por ejemplo, esta que tenemos aquí delante, pide blanco y negro, esta imagen en color cambiaría. Entonces, bueno, pues yo creo que un poco depende de ahí del gusto y del impacto que tenga la imagen sobre nosotros, ¿no? Así que sí. Bueno, pues por último, muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ahí. Espero que este webinar haya sido de vuestro interés. Aquí os pongo las referencias de los autores que he citado. Y bueno, pues por último, gracias por esto. Espero que sirva de fuente de inspiración, que os sirvan todos estos autores que he mencionado y que hayáis disfrutado del webinario tanto como lo he hecho yo. Así que un saludo, muchas gracias y hasta la próxima.